Israel iba a pertenecer al pie del monte de Sinaí hasta Números capítulo 10. Todo el resto de Éxodo, más completo el libro de Levítico, contiene las instrucciones y la capacitación que ellos obtuvieron y recibieron allí al pie del monte Sinaí. Es entonces hasta el libro de Números 10 que la nube se levanta y ellos salen hacia Canaán, haciendo un total de 57 capítulos desde Éxodo, en donde encontramos la conformación de todas las leyes, tanto religiosas como civiles y legales, para conducirse como nación. Después de dar su ley, el resto de leyes y normas son una forma práctica de cumplir los 10 mandamientos. Estas leyes son una ampliación de cada mandamiento y toma aspectos prácticos de dichos mandamientos. El capítulo de ayer abordó temas sobre el quinto y sexto mandamientos. El capítulo de hoy aborda el séptimo, el octavo, como también habla algo del primer mandamiento. Veamos un resumen de este capítulo. En primer lugar, nos da detalles contra el robo y el fraude. El ladrón debía devolver 4 veces más lo que había robado. Si devolvía lo que había robado, entonces debía dar el doble. Si se hubiera gastado lo robado y no tenía cómo devolver, él podría ser vendido como esclavo para que se pudiese pagar, en este caso, al afectado con el dinero de la venta. Si por defensa el afectado mataba al ladrón, pues en ese caso nos dice también que no era culpado de homicidio, en este caso el afectado. Si alguien usaba el pasto ajeno, debía pagarlo con lo mejor de su pasto. Si alguien quemaba su terreno y se pasaba al terreno de otro quemando sus cosechas, debía resarcir el daño. Si alguien daba a guardar cosas de valor, animales u otras cosas a su vecino, y éstas se extraviaban en manos del vecino, quedaría a criterio de los juzgados, que se establecerían más adelante cómo resolver este tipo de temas difíciles. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, en estas leyes se enfatiza la gran importancia de restituir, de reparar el daño que hacemos a los demás. Vivimos en comunidad y somos proclives a cometer errores que afectan al cónyuge, a los hijos, al resto de las personas con quienes convivimos. Hay quienes no les importa ofender a otros. Sin embargo, los hijos de Dios promovemos la armonía, el respeto, la paz, el gozo, la unidad entre cada uno. En segundo lugar, se dan leyes en defensa de las personas. Estas leyes se denominaban leyes humanitarias. Eran leyes a favor de la joven engañada, en favor del extranjero, de las viudas, los huérfanos, los pobres, como también contra los jueces y los jefes. En caso de seducir, por ejemplo, a una dama virgen y el hombre se acostaba con ella, pero después pensaba dejarla burlada, se le aplicaba la ley de que debía casarse con ella obligatoriamente. O sea, esta ley de cierto modo animaba tanto a hombres como a mujeres a valorar la virginidad en la dama. Y además debió haber operado poderosamente contra la seducción y la fornicación, porque la persona que pudiese sentirse inclinada a aprovecharse de una mujer vulnerable, pues sabía que no tenía otro camino que casarse con ella. Los extranjeros tendrían que recibir un trato preferencial, lo mismo que las viudas y los pobres, según nos expresa acá la Biblia. No debían olvidarse los israelitas que ellos mismos fueron extranjeros y vivieron como huérfanos afligidos en Egipto. A los pobres se les debía prestar dinero sin intereses, y si se les pedía algo prestado a ellos, debería de devolvérseles en el mismo día lo que se les prestaba. Esto nos muestra que tenemos que estar siempre en defensa de cualquier persona, pero especialmente de aquellos que son más vulnerables. Jesús encargó a Juan, su discípulo amado, a su amada madre, con el fin de que no quedara desprotegida al perder pues a su hijo Jesús. Además, Jesús fue enfático con el hecho de no aprovecharse de los débiles, cuidar a los pobres, a los niños, no ser tropiezo de los niños
y guardar la ley de Dios en vigilar el cumplimiento de todas estas cosas. Meyer dijo, hacemos daño a otro no solamente por lo que hacemos malo o por lo que permitimos de lo malo, sino también por lo que nosotros dejamos de hacer como descuido. Hay una sección de leyes también espirituales, religiosas dentro de estas normas, con el objetivo de demostrar que los israelitas no solamente eran una nación, sino que también eran una iglesia. Y acá los versos 29 hasta el final habla de la importancia de ser puntuales en las primicias, en la devolución y la entrega de los primogénitos, de los hijos como de los animales. Y también se les llamó a ser santos al pueblo, no comiendo carne destrozada por fieras del campo. Y también se les llama a eliminar con la pena de muerte a la hechicera, al que tenga una abominación sexual con una bestia y al que ofreciere sacrificios a otro dios o a otros dioses paganos que no fuera Dios. Estos tres pecados se penaban con la muerte. Sin duda los israelitas traían ciertas tendencias sobre algunos de estos aspectos y Dios se proponía eliminar de raíz estos tres pecados con el objetivo de poder bendecirlos y que ellos pudiesen prosperar como nación. Entonces, si nos damos cuenta acá, todos estos principios, todas estas normas tenían el propósito práctico de que el pueblo de Israel fuese un pueblo distinto, un pueblo fiel a Dios, un pueblo santo, de tal manera que Dios pudiese bendecirlos, que Dios pudiese estar en medio de ellos. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Lo que Dios quiere es vivir en medio de nosotros, pero Dios jamás podrá vivir en medio de una familia que está en pecado, en medio de una iglesia desunida. Dios no puede estar en medio de una sociedad que no es leal a las normas y a las leyes. Entonces, qué importante entonces es que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios tal como Él lo ha establecido en todas estas normas que vemos en estos capítulos. Te invito para que continuemos aprendiendo cada día de la palabra de Dios mientras vamos estudiando capítulo por capítulo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.